Buenos días, profesora. A continuación vamos a realizar el video del taller número 2 de Metabolismo, Biología de los Microorganismos. Mi grupo está conformado por Adriana Durán, Juan Pablo Chavita y quienes habla Juan David Vargas. Bueno, en el primer esquema encontramos la respiración aerobia en presencia de oxígeno. Bueno, todo inicia en la glucólisis que sucede en el citoplasma. De ahí salen dos NADH y dos ATPH. La glucosa se convierte en piruvato a través de una serie de 10 reacciones enzimáticas. Ahí se genera el ATP mediante fosforilización oxidativa a nivel de sustrato y se reduce de NAD más en NADH. Como segundo proceso, tenemos lo de la mitocondria. Bueno, se lleva a cabo la descarboxilación, en el cual entran dos piruvatos y salen dos acetil CoA, CoA. Bueno, tenemos el proceso del ciclo de Krebs, el cual todavía sigue pues la mitocondria. Ahí pues entran dos acetil CoA, salen 6 NADH, dos FADH2 y salen dos GTP. Bueno, acá se libera cuatro dióxidos de carbono. Continuando con el proceso, el acetil CoA se combina con oxaloacetato y se convierte en citrato. Bueno, este citrato libera energía en forma de NADH, FDH y GTP. Libera también dióxido de carbono en forma de desecho. Bueno, también encontramos la cadena transportadora de electrones. Bueno, esta cadena de electrones, bueno, esto indica que entran NADH y FADH2. Salen el ATP y H2O. Entonces, este proceso los electrones se transportan por medio de NADH y FADH2. Se transforman a través de una serie de complejos proteicos en la cadena transportadora y esto genera algo llamado gradientes de protones, como lo podemos observar acá, eh, que, que le da impulso a la síntesis de ATP sin tasa a la fosforilación oxidativa. Bueno, el oxígeno actúa como el receptor final de los electrones y se reduce a agua. Y como por último tenemos el rendimiento total que pues nos da un total de ATP generado 36 y 38 por molécula de glucosa. Bueno, continuamos con el siguiente esquema, el número 2. Bien, en este tenemos una respiración anaeróbica que a diferencia de la respiración anterior no está en presencia de oxígeno, sino en presencia de sulfato y sulfito. Bueno, ¿qué sucede acá? La glucólisis, obviamente, como primer paso, donde la levadura rompe la glucosa para obtener energía. Esto lo podemos tomar como un ejemplo, como que desarmamos un Lego gigante el cual sería la glucosa, y empieza a desarmarse en piezas más pequeñas, y esto sería el piruvato. Tenemos primero un proceso paso a paso, el cual tenemos como primero la fase preparativa, en la cual se hace una inversión de energía. La levadura gasta 2 ATP para activar la glucosa. Eh, un ejemplo también que podemos hacer es como sería como encender un motor, pero para encenderlo necesitamos una energía inicial. Se forman compuestos como fosforilados intermedios, y ya para el segundo paso vamos a una fase de ganancia, donde se obtiene la energía. Aquí se producen 4 ATPs en total, se generan 2 NADH, que son las moléculas transportadoras de electrones. Tenemos un balance final, que el cual es de 2 ATP netos, en la cual se ganan 4, pero se gastan 2. En un resultado final de la glucólisis, tenemos en el cual, pues, como la mayoría sabemos, tenemos dos moléculas de piruvato, tenemos dos ATP netos
y tenemos dos NADH. Todo esto ocurre en el citoplasma de la levadura. Tenemos un ciclo de Krebs, el cual las levaduras adaptan este ciclo de Krebs, que es como otro ejemplo que podría o que pude ver o que nos dieron, que es como tener un motor diseñado para gasolina funcionando con otro combustible. Bueno, como primer paso, pues tenemos la entrada del piruvato, obviamente, el cual se convierte en acetil-CoA, se libera dióxido de carbono en el proceso y se genera NADH adicional. En este ciclo, cada vuelta del ciclo genera NADH, el cual pues es transportador de electrones, y FADH2, que es más transportadoras. Ya como último de este esquema tenemos el transporte de electrones, el cual en lugar de oxígeno, como ya habíamos dicho, va a usar SO4 y SO3 como aceptores finales de electrones. Es como cambiar el receptor en un juego de pases. Para esto, en el transporte de electrones, los electrones vienen del NADH y FADH2. Pasan por proteínas transportadoras especiales y llegan hasta las reductasas del sulfato y el sulfito. Continuamos con la fermentación. Entonces, tenemos que para que la levadura elija hacer una fermentación, tiene que haber un muy limitado oxígeno o no tiene que haber nada de oxígeno. En este caso, la fermentación tiene un proceso que es la glucólisis. Eh, Realiza un proceso que es la glucólisis. La glucólisis descompone la glucosa en dos moléculas de piruvato, eh, y las convierte en acetilaldehído. Las convierte en acetilaldehído liberando dióxido de carbono. Esta reacción es catalizada por la enzima piruvato descarboxilasa. Bueno, en la reducción del acetilaldehído está la reacción que utiliza que realiza ¿qué? Que utiliza el NADH y es catalizada por la enzima del alcohol deshidrogenasa. Bueno, esta se regenera en DNA-D y es crucial para mantener todo el ciclo de la glucólisis. Como productos finales, tenemos que por cada molécula de glucosa se producen dos moléculas de etanol y dos moléculas de dióxido de carbono, dos moléculas de ATP de ganancia neta. Bueno, este ciclo tiene ventajas como que las levaduras obtienen energía en forma de ATP en ausencia de oxígeno y pueden sobrevivir en ambientes anaeróbicos. Y pues las limitaciones serían como que la menor eficiencia energética comparada con la respiración aeróbica, pues porque obviamente no hay presencia de oxígeno. Y pues la acumulación de etanol, que eventualmente puede ser tóxica para las levaduras. Listo, continuamos con las preguntas del taller. Bueno, como primera pregunta, ¿qué es un organismo fotótrofo? Un organismo quimiorganótrofo y un quimiolótrofo. Bueno, como primero, fotótrofos utilizan la luz como fuente primaria de energía para sus procesos metabólicos. Algunos ejemplos de ellos incluyen plantas y algunas bacterias como las cianobacterias. Bueno, el segundo tenemos quimiorganótrofos, obtienen energía y carbono de compuestos orgánicos como la glucosa, procesos como la respiración o fermentación. Algunos ejemplos de ellos tenemos la mayoría de los hongos, animales y muchas bacterias que pertenecen a esta categoría. Como tercero tenemos la quimiolótrofos. Obtienen energía de la oxidación de compuestos inorgánicos como el H2, H2S o NH3 y usan dióxido de carbono como fuente de carbono. Algún ejemplo de ellos, pues tenemos algunas bacterias nitrificantes y unas bacterias del azufre. Como siguiente pregunta,
tenemos cuál es el donador de electrones y el aceptor de electrones en cada metabolismo donde aplique. Bueno, acá se realizó un cuadro donde tenemos el metabolismo, el donador de electrones y el aceptor de electrones. Bueno, como primero tenemos la respiración aerobia, donde el donador de electrones es NADH y FADH2, y el aceptor de electrones es oxígeno O2. Algún ejemplo de ellos es la oxidación de glucosa en el DNADH, generado, que es el donador de electrones, y el oxígeno es el aceptor final de la cadena de transporte de electrones. Bueno, como segundo tenemos respiración anaerobia, tenemos donador de electrones el NADH y el FADH. Y en el sector de electrones tenemos el nitrato, el sulfato y carbonatos. Algún ejemplo de ellos es la desnitrificación. El donador de electrones es el DNA, el NADH, y el aceptor es el nitrato, que es el que se reduce a nitrato o N2. Como tercero tenemos la fermentación. Bueno, donador de electrones es el NADH, y el que los acepta es el compuesto orgánico o el piruvato. Como ejemplo de esto tenemos la fermentación alcohólica, el NADH dona electrones, y el aldehído que se convierte en etanol. Bueno, como cuarto tenemos fotosíntesis oxigénica. Bueno, el donador es el agua, el H2O, y el aceptor es el NADP más. Bueno, un ejemplo de esto es la cianobacterias. El agua es el que dona los electrones, y el aceptor final es el NADP más. Bueno, como quinto tenemos fotosíntesis anoxigénica. El donador es sulfuro de hidrógeno, H2S, y el receptor de electrones es NADP+. Bueno, en esta, como ejemplo, las bacterias púrpuras del azufre, el H2S es el donador de electrones, y el aceptor es el NADP+, que se reduce a NADPH. Y como último tenemos la quimioautotrofia, el cual el donador es el amoníaco, y el aceptor es el oxígeno o compuestos inorgánicos. En esto, como ejemplo, tenemos las bacterias nitrificantes. En el NH4 es el donador de electrones, y el oxígeno es el aceptor final del producto, del nitrato NO3. Bueno, como tercera pregunta, tenemos coenzimas que participan en el proceso, y cuál es su función. Pues tenemos un total de 7 coenzimas eh, y sus funciones. Bueno, la primera coenzima es la NAD, nicotinamida adenina dinucleótido. Bueno, esta actúa como aceptor de electrones en la glicólisis y el ciclo de Krebs. Como segunda tenemos la FAD, flavina adenina dinucleótico. Bueno, esta acepta electrones en el ciclo de Krebs. Como tercero tenemos la coenzima A, la cual participa en la formación de acetil CoA, conectando la glicólisis con el ciclo de Krebs. Como cuarto tenemos la ATP, el cual transfiere energía en forma de enlaces fosfato de alta energía. Como quinto tenemos la ubiquinona o coenzima K, la cual transporta electrones en la cadena respiratoria. Eh, Continuamos con el citocromo C, cual transporta electrones también transporta electrones en la cadena respiratoria. Y por último encontramos el pirofosfato de tiamina, TPP, el cual facilita la descarboxilación de metabolismos en varias rutas metabólicas. Bien, Bueno, continuando con la cuarta pregunta.
oxidativa y la fosforilación a nivel del sustrato. Bien, la fosforilación oxidativa ocurre en la membrana interna mitocondrial en eucariotas o la membrana plasmática en procariotas. En este proceso los electrones pasan a través de la cadena de transporte de electrones generando un gradiente de protones y este gradiente impulsa la síntesis de ATP a través de la ATP sintasa. La fosforilación a nivel de sustrato ocurre en el citoplasma durante la glucólisis y en la matriz mitocondrial durante el ciclo de Krebs. En este proceso, un grupo de fosfato de alta energía se transfiere directamente de un compuesto intermedio del ADP para formar ATP. Como quinta pregunta, tenemos ¿cuántas moléculas de, de ATP se forman por cada coenzima en la respiración aeróbica? Tenemos que obviamente la respiración aeróbica, las coenzimas de NADH y FADH juegan un papel muy crucial en la cadena de los transportes de electrones, donde su oxidación genera ATP. En el NADH, las moléculas de ATP generan aproximadamente tres moléculas de ATP por cada NADH. En este proceso, el NADH dona electrones a la primera proteína de cada cadena de transporte de electrones, que esto equivalería al complejo 1, lo que provoca el bombeo de protones a través de la membrana mitocondrial o membrana plasmática en bacterias. Este gradiente de protones impulsa una síntesis de ATP a través del ATP sintasa. En el FADH2, los ATP generados son aproximadamente 4 4 moléculas de ATP por cada FADH2. En el proceso, el FADH2 dona electrones a un punto más adelante de la cadena de transporte de electrones y esto equivalería al complejo 2, succionato deshidrogenasa, lo que resulta en el bombeo de menos protones en comparación al NADH y por lo tanto genera menos ATP. Ya como sexta pregunta, tenemos la cual dice, ¿en qué sentido se parece el gradiente de protones de la membrana celular a las bacterias en una represa hidroeléctrica? Bueno, para este tenemos que en el gradiente de protones a través de la membrana mitocondrial interna es comparable a una represa hidroeléctrica en la que los protones son como el agua almacenada. La diferencia es que la concentración de protones genera un potencial de energía y cuando los protones fluyen a través del ATP sintasa, como el agua a través de la turbina, se liberan energía para sintetizar ATP. ¿Qué función tiene la respiración? Entonces tenemos que la fuerza protomotriz es la fuerza en donde la energía potencial almacenada en forma de gradiente electroquímico de protones a través de una membrana biológica. Esta tiene como función que en la respiración que impulsa la síntesis de ATP a través a través de la ATP sintasa, que utiliza un flujo de protones para generar energía mecánica y producir ATP. Bueno, pasamos a la octava pregunta que nos dice que qué es la cadena transportadora de electrones, cómo está constituida y cuál es su función. Bueno, en la presentación tenemos por cuáles están constituidas, pero más adelante les voy a hablar de ella. Primero les voy a decir eh, qué es la cadena transportadora de electrones. Entonces tenemos que es una serie de complejos proteicos y transportadores de electrones móviles incrustados en la membrana interna mitocondrial o en la membrana plasmática bacteriana, constituida primeramente por el primer complejo que sería el NADH deshidrogenasa, que este es el primero de la cadena, y esto tiene como función aceptar electrones del NADH y bombea los protones al espacio de la intermembrana. Tenemos el complejo 2,
que sería el succinato deshidrogenasa. Este acepta electrones del FADH2 y pues es el único complejo que no bombea protones. Este conecta directamente con el ciclo de Krebs. Tenemos el complejo 3, que es el citocromo BC1. Este citocromo BC1 transfiere electrones de la ubiquinona al citocromo C y bombea protones al espacio de la intermembrana y contiene grupos hemo. Tenemos como cuarto complejo al citocromo C oxidasa. Este es una proteína, em, perdón, este último, que es el que acaba la cadena y transfiere electrones al oxígeno y bombea protones al espacio intermembrana. Bueno, tenemos como transportadores móviles a la ubiquinona y el citocromo C, que la ubiquinona, ¿sí? Es la molécula móvil liposoluble. Esta transporta electrones entre los complejos y puede aceptar electrones de ambos complejos, uno y 2. Y el citocromo C es la proteína móvil, que es más pequeña. Esta transporta electrones entre el complejo 3 y el 4. Contiene también un grupo M. Como última pregunta, tenemos un ejemplo de microorganismo quimiolitótropo. Entonces, nosotros tenemos, como está en la imagen, esta es una Nitrobacter gynogransky. Bueno, este tipo de respiración es quimiolitótrofa, aerobia. Quiere decir que sus donadores de electrones son el nitrito y el aceptor de electrones es el oxígeno. Los productos de la respiración son nitrato, NO3, y el agua, H2O. Esto genera una reacción de dos nitrito más oxígeno que producen 2 nitrato y agua. Bueno, esta ecuación está balanceada, lo que les hablaba. Y esta nitrobacter obtienen energía oxidando el nitrito a nitrato, utilizando el oxígeno como aceptor final de electrones. Este proceso es muy crucial porque en el ciclo del oxígeno, que es esta imagen que tenemos acá, eh, que convierte el nitrato tóxico a nitrato. El nitrito, perdón, el nitrito tóxico lo convierte a nitrato, que es menos tóxico y puede ser utilizado para las plantas. Entonces, con esto damos finalización a nuestro taller y estas son algunas referencias y pues muchas gracias por la atención. Muchas gracias. Muchas gracias.